Hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Qué gusto de poder compartir este nuevo tiempo para escuchar y deleitarnos con el programa de Testimonios. Es un programa que tiene como objetivo presentar la obra del Señor Jesucristo en nuestros invitados. Así que ya los conoceremos. Por el momento te invitamos a compartir este nuevo programa. Como siempre, mi fiel compañero y amigo Luis Penici. ¿Cómo andas, Luis? Muy bien, Arnoldo. Dispuesto a escuchar un nuevo testimonio. Bueno, qué bien. Hoy nos visitan Luis López y Andrés Monasterio. Luis López y Andrés Monasterio. Qué bueno que hayan aceptado este desafío, esta invitación. Les queremos agradecer muchísimo. Quiero comentarte que los dos son miembros de nuestra iglesia. Bien, algo le pregunté. Sí. Y me dijeron que sí, que Así te que escuchan predicar siempre eso. Así están un poco cansados ya de escucharme, pero Es un deleite. pero me siento muy en familia con ellos. Pero hoy va a ser al revés. Ahora lo vamos a escuchar nosotros a ellos. Exactamente, exactamente. Bueno, yo los conozco, creo que mucho, no tanto tal vez, pero hoy lo voy a descubrir más todavía. Por ejemplo, en el caso de Luis. Sí. Algo escuchamos recién. ¿A qué se dedica? Sí. Luis, ¿tu profesión? Yo soy barbero, tengo como profesión y estoy más o menos hace un año trabajando para una barbería que se llama Fabio. Y gracias a Dios me va muy bien en eso y me gusta hacer eso. Bien, bien. ¿Algo se nota? Sí. Fíjate. ¿Por qué barbero? ¿Qué diferencia hay con el peluquero, Luisito? Más o menos que el barbero se basa más en lo que sea la estética de los hombres. Sí. Tema barba, cabello, peinado, sí. Diseños también. Sí. Pero también cortas cabello. Claro, sí. Sí, todo completo. Todo, sí. O sea, no es el corte tradicional que teníamos antes, ¿no? Exacto, sí, se basa más en detalles y perfeccionamiento, sería, o sea, perfeccionar el corte antiguo. Sí. Qué bien, bien. ¿Y en el caso de Andrés? Yo soy licenciado en enfermería, trabajo en salud pública hace más de 26 años y ejerzo mi profesión desde los 22 años. Ahora, licenciado en enfermería. O sea, yo normalmente escucho enfermero o enfermera. En la ley de enfermería hay tres categorías de enfermero. El auxiliar de enfermería, que es aquella persona que se capacita para satisfacer las necesidades básicas de los pacientes, que tiene una duración de 1 año. El enfermero, en cambio, ya hace algunos procedimientos sobre ese paciente y esa es una capacitación que lleva un tiempo de 3 años. El licenciado es un título universitario, título de grado, donde además de la atención del paciente se nos enseña a administrar los servicios de enfermería. Se da la casualidad, Luis, que en nuestra congregación tenemos varias enfermeras y en el caso de Andrés, así que acá cualquiera que necesita una inyección, tenemos el recurso humano como para hacerlo. Capacitado. Sí. Qué bien. Bueno, yo soy el que pregunta siempre por la familia, así que Luis es soltero todavía. Así que no sé si nos vas a hablar de tu familia paterna o tu familia futura o como vos gustes. Sí, o sea, más que nada mi familia está compuesta por mis 2 padres y unos hermanos que vivimos ahí en mi casa. Sí. Y ellos todavía no conocen a Dios, pero más o menos le vengo peleando, por decirlo de alguna forma. Sí. Y pronto estarán acá en la iglesia, sirviendo a Dios. Qué confianza, ¿no? Eso sí. Excelente. Y bueno, excelente. ¿Y familia futura? Futura. ¿Se perfila algo o no? Se perfila algo. O sea, estoy de noviazgo hace más o menos 1 año, cumplimos el 16 de febrero. Sí. Con Romina Páez. Sí. Fue medio loco lo que pasó con ella, porque nosotros nos conocemos con ella hace más o menos 10 años y el año pasado, un poquito antes, empezamos a hablar y qué sé yo, y se dio y me di cuenta que era
mi media naranja, como le dicen. Buenísimo. Claro, Sí. claro. Ella también tiene una profesión parecida a la tuya, ¿no? No No tanto, tanto. pero se basa más en el tema de maquillaje. Ella Ajá. es maquilladora profesional. Así. Buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, Pero, o sea, puede ser que vaya de la mano también. Claro. Porque hay algunos hombres también que se maquillan y Claro. ella lo puede hacer también. O sea, sería la sala contigua. Y Vos haces sí. la peluquería y Exacto. tu esposa, tu novia, va a hacer el maquillado. Así es. ¿Por Así qué? es, mi futura esposa. Claro, claro, claro. Sí, sí. ¿Y Andrés, tu familia, cómo está compuesta? Y mi familia paterna no tengo, por desgracia, fallecieron los dos, mi papá Sí. y mi mamá. Sí. Mi mamá hace aproximadamente 2 meses, a los 90 años. Ajá. Mi papá sí hace mucho, sí, más de 30 años creo. Sí, sí, Y sí. después tengo mi familia Sí. con mi esposa, que está contigo por mi esposa Sonia, y mis Sí. 2 hijos, Cristian de 23 y Camila de 18. Hijos grandes. Ya grande, ya soy abuelo. Qué Mi bien. hijo mayor me hizo abuelo hace 3 años, tengo un Sí. nieto Francisco de 3 años. Sí. Y la que me está quedando es Camila, la más chiquita, de 18. Ah. Así que- Bueno. Así que tenemos un panorama profesional y familiar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, exacto. Pero nuestro interés básico es saber cómo llegaron a conocer a Jesús como su Salvador. ¿Fue en la niñez, la adolescencia, la juventud, hace mucho, hace poco? En el caso de Luis, ¿cómo fue? En mi caso fue, o sea, yo tenía como vecina a Gladys Gallardo, y con Gaby prácticamente nos conocimos de toda la vida. Sí, Gaby sería el hijo. Gaby sería el hijo, Gaby Sí. Valeriani, Sí. y con él, o sea, Gladys nos agarraba y nos llevaba a todo. Y gracias a ella, más o menos prácticamente toda mi vida fui a la iglesia, Sí. a la asamblea, y así fui conociendo a Dios despacio. Primero no quería saber nada, Sí. o sea, como niño quería ir a jugar, por decirlo. Sí, Pero después, o sea, pasando el tiempo, ahí me di cuenta que sí, que Jesús es real, que Él murió por mí y demás, así. Fui aprendiendo despacito, pero Sí. toda mi vida fui a la iglesia, con ellos, no de parte de mi familia, sino Sí. de parte de un vecino. sí. Aclaramos que Gladys Gallardo es la directora de la escuela bíblica, Sí, es una profesional, es contadora pública, es miembro de nuestra iglesia. Me parece que estuvo en esta mesa también. Sí, claro, Sí, sí, con sí. el esposo estuvieron, Sí, sí, estuvieron sí. casi al comienzo. Ahora, Luis, dijiste recién que tu familia no quiere saber nada con Dios. Sos el No, único. Soy el único. Ahora, ¿cómo es la convivencia de un joven, como en tu caso, cristiano, Sí, sí. con una familia que con Dios no quiere saber nada? Sí, es bastante dura porque al principio te rechazan todo el tiempo y siempre, mayormente los que no conocen a Dios, dicen que se agarran del tema del dinero. Ah, Dicen que el pastor se lleva todo y demás, lo cual es totalmente mentira. o sea, debe ser muy bien mirado, Arnoldo, en este caso. Sí, Sí, sí. debemos aclarar que podría llegar a existir en algunos Claro, lugares sí, sí, Lamentablemente. donde ocurre Sí, eso. claro, Sí, y sí, siempre sí. se agarran de eso también. Pero nuestro sistema de gobierno de la Iglesia de Dios es que el pastor no toca el dinero. Claro, Eso está claro, manejado sí. por los consejeros, por la Exacto. tesorera, Sí, sí. quienes cuentan, llevan el dinero y Exacto. Claro, sí, sí. hacen todo eso. Y últimamente lo que me sorprendió de la perseverancia de orar por ellos, que ahora por ejemplo me dan el espacio para poder orar por los alimentos y para mí eso es un cambio rotundo, algo a mí me llena de gozo, Sí, porque me esperan a mí para que bendiga la mesa y yo re chocho, pues ¿Qué te parece? estás avanzando. estoy avanzando, sí, Sí, gracias a Dios. buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿llevas de creyente cuántos años, Luisito? Más o menos 20 años más o 20 menos. años más o Sí, menos. porque desde los 6 más o menos. Sí, sí, Me sí, llevaba Elay y sí. Dion y también los dos. ¿no? Claro, así que vos sos conocido de ellos de
Sí, de vieja data. De vieja data, sí, Sí. exacto. Sí. Se lo ganaron para Cristo. Pero qué Sí, bueno, sí. no, de verdad yo no sabía eso, ¿eh? No, Yo no sabía esa historia tan linda. Bueno, Sí, ese sí. es el fin del programa. Ah, claro, sí. En Bueno, el caso de Andrés, Bueno, mi historia es un poquito más larga, dado por mi edad también. Yo empecé más o menos a concurrir a una iglesia cristiana alrededor de los 6, 8 años con mi mamá. Yo me crié solo con mi mamá, solo mi papá nos dejó cuando yo tenía 1 año, así que generalmente mi mamá fue la única que estuvo conmigo, porque mis hermanos ya eran muy grandes, soy el más chico de la familia, así que me crié con ella, una mujer sola que trabajaba y que me llevaba esporádicamente cuando ya podía, y así conocí. Pero cuando yo realmente acepté a Jesús fue a los 14, 15 años, cuando yo por voluntad propia empecé a ir. sí, Cuando ya mi mamá no me podía llevar, cuando mi mamá por ahí no se iba también, yo empecé a ir a la iglesia de Jesucristo, que estaba por la calle Rodríguez Peña, el pastor Tito Ferrando. Sí, exacto, Que era una carpa. Cuando yo me Sí. iba ahí, era una carpa. la Sí. famosa carpa en aquel sí, entonces, claro. cerca de la vía del tren. Exactamente, pegaba a la vía. Ajá. Empecé a ir ahí y al año y medio conocí a mi esposa, con la cual empezamos a hablar, le comenté sobre la religión que yo practicaba. Sí. A ella le gustó y me acompañó. Tal vez así que se entregó ella también a Jesucristo. Trabajamos mucho tiempo en la iglesia y nos casamos por la iglesia de Jesucristo. Sí, Tuvimos muchos problemas porque la familia de ella, que es bastante numerosa, la mamá tiene 10 hermanos ella, y como que nos hacían la contra. Fue la única contra que yo tuve en toda mi vida, fue la familia de ella, sí, porque ellos eran católicos, tenían otras creencias. Yo por ahí no tomaba alcohol, no bailaba, y no era del agrado de ellos por eso justamente. Pero mira vos, Así que Sí. igualmente, a pesar de todo, luchamos y nos casamos por la iglesia. claro. Por la iglesia. Hace poco la suegra de Andrés cumplió 90 años. 90 años. 90 Bueno, años. ya voy a llegar a esa parte de la historia. Ah, porque bueno. ella era una de las que más problemas me hacía. Sí. Entonces, Y hoy es una de las miembros más fieles en asistir a la iglesia. exactamente. Sí. Aquí en la iglesia. Sí, sí, es miembro de nuestra iglesia. Sí, Pero, sí. Entonces nos casamos, tuvimos nuestros hijos, seguimos como fieles practicantes hasta el año 2011, 2012, donde yo me aparté temporalmente Sí. de la práctica de congregarme, dejé de congregarme. ¿Por qué? Porque me vi obnubilado por el mundo exterior. Sí. O sea, Dios me dio todo. Yo llegué a ser el primer enfermero codirector del Hospital Perranto. O sea, nadie nunca fue codirector, un enfermero. Yo fui el primero en los 115 años del Perranto que un enfermero puede ser ese cargo. Sí, Era el cargo más alto que puede llegar un enfermero hoy. O sea, lo caso de algún día era un ministro. sí, Yo fui el primero. Entonces, por la ocupación y todo el ambiente donde yo me movía, dejé de asistir. sí, Y ahí tuve una caída. sí. Tan alto que estaba, llegué a estar muy bajo hasta que perdí mi familia. Tuve Sí. 2 años separados, 3 años separados. Mi esposa dejó de concurrir a la iglesia justamente por eso. Y después de estar separado, la que me insistió o me instó a volver a la iglesia fue justamente Merenciana, mi suegra. Sí, Que ella en Sí, esa época claro. empezó a congregarse acá. sí. En esa época yo estaba separado. qué notable. Ella se convirtió de grande. De ya. grande, sí, ella siempre fue creyente católica, practicante. Todas Sí. las familias son muy practicantes de iglesia, de itatí, de bautismo, de todo eso. Y en esa época yo estuve separado de mi esposa. La única relación que yo tenía con la familia era a través de Merenciana, de mi suegra. Sí, sí, doña Mere le Doña decimos. Mere. Sí. Y yo estuve en el cumpleaños de ella cuando cumplió 90 años. Hace el 11 de Ella quedó viuda muy joven, ¿no? Creo Sí. que a los 30 Sí, años. cerca de 40 años por ahí. Sí, Sí, 30 y fue- piquito. Sí. Y crió 10 hijos sola, nunca se Sí. volvió a casar. sí. Y es una de las fieles miembros que se congrega. Con 90 años. Sí, y tiene un solo ojito. Sí, ella Ujú. perdió porque tenían catarata a los 60 y pico, sufría de catarata, la operaron y ahí perdió
no resultó el implante que le hicieron y perdió un ojo. Ahora, Andrés, tenía una pregunta. Escuché alguna vez de personas que tuvieron tu experiencia de apartarse, o sea, no congregarse más, en cierta manera como decirle a Dios, bueno, me las voy a arreglar solos. Y escuché esta versión de decir, no, pero ando bien, ¿eh? Ahora, ¿es tan así? ¿Anda bien una persona que conociendo a Dios, teniendo experiencias con Dios, decide apartarse? ¿Anda bien? No. No. Por ahí aparentemente cree estar bien, pero el tiempo te demuestra que no es así. Porque las cosas que vos haces y las cosas que vos emprendés no están dentro de lo que Dios nos propone o nos dispone. Entonces por ahí generalmente no salen bien las cosas, generalmente no, creo que casi siempre no salen bien las cosas. O sea, es un bien entre comillas. Entre comillas. Sí. O sea, es una satisfacción más que nada terrenal, digamos, no Sí. algo espiritual, una sensación de gozo, de plenitud, como la que, por ejemplo, hoy siento. Sí. Ahora, Andrés, seguramente la presión del trabajo secular, compañeros que no eran creyentes, Sí. tal vez te dejaste de congregar y eso te fue enfriando espiritualmente. Sí, yo me dediqué mucho al trabajo, o sea, Trabajo. tal cosa que yo me iba a las 5 de la mañana y volvía a las 10, 11 de la noche. Gran parte de tu tiempo. Todo el día estaba ahí. Venía, comía, me iba, me perdí muchas cosas porque ese cargo es un cargo importante. Hoy en día Sí, es difícil de manejar el público conocimiento de todos los problemas que tiene el perrando. sí, Nosotros estábamos a cargo ahí y era difícil. Entonces me enfoqué en eso y dejé de lado cosas más importantes porque yo sabía que eso era transitorio. Mi cargo Sí. máximo iba a durar 4 o 5 años, sí. pero perdí mucho. O sea, Andrés, ¿es importante congregarse con la Importante. experiencia que vos tuviste? Importantísimo porque a mí me renueva. Yo es como que me falta algo. A partir de que me volví a congregar, yo no vengo un día o por algún motivo, porque yo trabajo en Sí. 2 lugares, a veces, ¿sabe, pastor? Sí, Yo salgo de ahí, voy a una clínica, estoy hasta las 8 o 9 de la noche y de ahí a veces salgo antes para ir a buscarla a mi suegra Sí. y venirla acá. Sí. Pues yo soy el que le llevo y le traigo. sí, el remisero Sí, de el la remisero. suegra. Sí, Entonces me reconforta. Sí. O sea, el cansancio espiritual, físico, porque por ahí me genera el trabajo, sí, esto me reconforta, me renueva, me da fuerza. sí, sí. Muy importante. Ahora, para mí. en un país, en una sociedad materialista como es Argentina, lo que vos estás contando es un poco contraproducente, ¿no? Sí. Porque la persona que te está escuchando, que te está mirando, diría, bueno, pero tenés un buen trabajo, eso te genera una buena posición económica, la iglesia puede esperar y todas esas cosas. Ahora lo que vos decís es totalmente lo contrario. Sí, ¿no? Porque yo, como después de reconciliarme con mi mujer, mi esposa y charlar todo lo que nos pasó, nos dimos cuenta los dos que a pesar que nosotros en ese momento por ahí teníamos muchas cosas materiales, no éramos felices, no teníamos esa plenitud que por ahí tuvimos antes y que hoy estamos recuperando, porque todavía, a pesar de que nos llevamos bien, tenemos una buena relación ahora, ella todavía sigue alejada. O sea, ese es uno de mis grandes anhelos, que ellos puedan volver a congregarse, Sí, porque los 3 éramos, los 4 siempre fuimos sí. a la iglesia. Esta semana recibí una alegría y, como dice el pastor, por ahí del lugar que menos esperaba. O sea, yo, como dice el hermano Luis, nosotros nunca perdimos la costumbre de bendecir la mesa. Aún así, estando separados, yo cuando nos juntamos a comer en ciertos momentos, siempre se bendijo, se dio gracias. Pero el que ellos vuelvan o que ellos vuelvan a concurrir a la iglesia o al culto, a mí no se me daba. Sí. Y como decía el pastor muchas veces, por ahí de la persona que vos menos esperás, recibí esa noticia, porque yo siempre oro y en las cadenas de oraciones que nosotros hicimos, siempre pido por los 3. Sí, Y mi esposa y mi hijo son por ahí más duros, por sí. toda la experiencia que tuvieron. Pero mi hija, que por ahí está más blandita, por ahí ya no tuvo tanto conocimiento, el sábado concurrió por primera vez a una iglesia, Sí. desgraciadamente no a la nuestra, pero es una iglesia
evangélica, Sí. porque empezó la facultad, ahí conoció otro grupo de amigas, chicas que la invitaron, se fue, le gustó, hoy ya, eso fue el sábado, el domingo que se fue al culto de ellos, Sí. una iglesia que está por 25 de mayo y calle 11 o calle 10, por ahí. Sí, sí. Pero O no sea, es como comienzo, como comienzo principio, para mí fue una alegría, porque claro. ahora yo con ella ya me pregunta qué es la palabra, que yo ya puedo conversar con ella, cosa que antes no podía. Sí. Hasta hace una semana ella, como cuando yo decía me voy a la iglesia, como que se reía, Sí. como que Claro, por el desconocimiento que hay por el de... desconocimiento. Sí, tu esposa vino varias veces. Sí, ella vino, sí. Sí, sí, sí. ¿Lo congelamos un ratito, Andrés? Sí, cómo no. ¿Cómo es la vida de un joven? Cristiano, ¿sos aburrido? No, ¿No? para nada. Aburrido no. Lo primero que no somos, o sea, tampoco no es que nos encerramos todo el día a orar, por decirlo, que piensa que oramos todo el día. Que vivís de rodillas, digamos. Que todo el vivo día, de rodillas, claro. no. Salimos, por ejemplo, estamos planeando hacer un viaje en bici. A mí me gusta andar mucho en bici. Salimos, vamos, nos juntamos con amigos en casas y así. Y no es aburrido, para mí no. Sí, Claro, tengo hijos jóvenes, a lo mejor un poquito más que vos, otros menos que vos. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando los veo reunidos a los chicos, tenemos que entender qué significa divertirme. sí. Me Se puede parece que divertir ahí- sanamente Sí, sí. Claro. o maliciosamente. Claro, Claro, ese ahí- es el tema, ¿no? sí, ¿Cómo me bueno. divierto? Porque cuando Sí. yo lo veo a los chicos y veo que en la mesa no corre la bebida alcohólica y se están divirtiendo, se están riendo, entonces quiere decir que se puede lo mismo. Claro, sí. A mí por ejemplo, cuando también me tocó una parte de apartarme, yo iba, qué sé yo, a los boliches y demás, y cuando me iba, escuchaba la música y veía a toda la gente y decía que No esto era tu lugar. no es divertido, no me divierte a mí, no, Sí. no es mi lugar, decía. Sí, Y después, qué sé yo, pasó el tiempo, eso todo en el tema del quinto año, ahí es donde como que me aparté un poco. Y iba a los boliches, me juntaba con gente que no me hacía bien. Y bueno, y ahí descubrí que no, para mí estar lejos de Dios, lejos de Jesús, no es divertido, es aburrido. O sea, no es aburrido, sí es aburrido, pero como que no es tu lugar, no es. Sí. Yo me sentía como sapo de otro pozo. Y cuando vine de nuevo a la iglesia, conocí mis amigos que eran cristianos y fue como que estoy en casa. sí. Y eso, El pródigo que vuelve a la casa, ¿no? exacto, No, sí. no dijimos algo, las virtudes que tiene Luis. Él forma parte del ministerio de alabanza de la iglesia. Claro, sí. ¿Y tocas la guitarra? ¿El La bajo? guitarra y el bajo. Sí. Los dos, sí. Me Sí. gusta mucho el bajo. Y estoy volviendo de nuevo a servir a Dios Sí. con el bajo. No. Sí. Sí. Así que está muy comprometido con el ministerio de alabanza. Exacto, sí. Qué Sí. bien. En el caso de Andrés, ¿en qué servís a Dios? Yo por ahora no. O sea, Todavía no encuentro mi lugar, me gustaría hacer cosas, pero por ahí, por el tema de tiempo, Sí. Sí. Es uno de los factores, sí, Ese que no. sí, es entendible. Sí, pero está en el corazón de Andrés el deseo de servir al Señor. Sí. Nada más que está saturado de actividades seculares que lo tienen. Pero es muy generoso, es muy dadivoso. Sí. Nuestro púlpito, ¿viste nuestro púlpito? Sí. Bueno, eso fue una donación de Andrés. Mira, Muy lindo. Sí. qué bueno. Que es parte también por su propia del servicio. iniciativa, sí. Qué bien, Así que... qué bien. Pero iba a preguntar a Luisito, desde temprana edad escuchaste las historias de Jesús, Sí. pero llegó un momento en que tuviste que tomar una decisión.
Exacto, sí, sí. ¿No es cierto? Eso ya no sucedió tan jovencito, sino más en plena adolescencia. Claro, sí, sí, eso fue más o menos hace 9 años más o menos. 9 años. Sí, 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 que conocí a Dios acá en la iglesia. Sí, Ya nos congregamos acá, veníamos a la escuelita Sí. y demás, Sí. y ahí conocí a Dios sí, y como que a Él le entregué mi vida, Sí. quería cambiar. plenamente. Exactamente. cambiar. Bueno, vamos a aclarar. La escuelita, dicen cariñosamente muchos Sí, sí. hermanos, es nuestra escuela bíblica. Claro, sí, sí, sí. Donde se le enseña en clases, cada clase tiene su maestra, por Exacto. distintas edades, funciona los sábados a la tarde. De paso promocionamos nuestra escuela De paso, bíblica. sí, sí, sí. Ahora está en receso, pero en el mes de marzo Marzo, sí. ya va a comenzar. Todos los años entra en receso. Tenemos muchos alumnos, hasta 150 alumnos. Abierta la inscripción. Abierta y no se cobra nada, se le enseña la palabra de Dios. Qué mal que son. Y él es un producto de eso. De escuelita, sí, sí, sí. Un Cuando producto. estaba Susana Roldán, directora. Directora, en ese tiempo Sí, sí, asistías a la escuela bíblica. Tenemos de niños hasta preadolescentes. Ahora, qué llamativo lo que dice Luis, no alcanza con ir a una iglesia, ¿no? No, Se puede estar años dentro de una iglesia sí, y, sí. y no pasa nada. Y no pasa nada, exacto. Sí, Pero sí. las experiencias con Dios es a partir de un rendimiento. Exacto, cuando te rendís por completo, le entregás todo a Dios, ahí comienza a formar parte de la iglesia, que somos todos, ¿no? Las personas que las conforman, no la estructura en sí. Exacto. Ahí como que entendí que era iglesia. Sí, 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 y ahí entendí que formaba parte de un cuerpo, que Dios me estaba llamando para algo, o sea, que me necesitaba sí. para formar un cuerpo y bueno, y yo le entregué todo, y le sigo entregando todo. Sí. Qué notable. En el caso de Andrés, dijiste que a los 14 años recibiste a Jesús, Sí, fue cuando... pero conociste la historia de Jesús mucho antes. Sí, así en forma esporádica, porque cuando mi mamá me llevaba, después yo, a los 14, a partir de los 14, yo fui por voluntad propia, Sí. ya asistía yo solo, Sí, sí. y a los 16 fue que me bauticé. Sí. Pero Andrés, una cosa es conocer la historia de Jesús y otra cosa es conocer al Jesús de la historia. No, Un encuentro personal totalmente con Él. distinto, sí. ¿No es cierto? Sin ese encuentro personal no pasa nada. No hay cambio, no hay sensaciones. Sí. Como te dice muchas veces, pastor, historiadores y muchos conocedores de la Biblia, pero que Sí. hagan y que sientan lo que dice, Sí. es muy distinto. La Hay sensación del encuentro ese con Jesús es algo que no se puede explicar, algo que no se puede leer, que no está escrito en ningún lado. Sí. Ya que estamos en el punto, ¿por qué no le decimos que expliquen eso? Porque alguien que está escuchando dice, ¿cómo yo puedo tener un encuentro con Jesús que parece algo místico, pero es algo real, espiritual, es lo que la Biblia enseña? Explicar un poco en qué consiste en conocer a Jesús. Y conocer a Jesús se da con el tiempo, con la lectura, con digamos, cuando uno deja en manos de Él todo lo que uno es cuando, como dice usted muchas veces, pastor, uno vuelva a nacer. Sí, Cuando dejamos la vieja vida, el viejo cuerpo, Sí. y nos entregamos por entero a Él. sí, Eso se nota en la forma de ser, en la forma de hablar. sí. Y ese encuentro es algo muy hermoso, pero así es como hermoso e inexplicable. Una sensación Es cuando Jesús plena, comienza a vivir espiritualmente realmente dentro de uno. Dentro de uno. Sí. O sea, dejamos de ser nosotros para ser lo que Él quiere que seamos. Buenísimo. Ahora, ¿cuánta gente se conforma con ser de una religión? Sí, Sí. De tal religión, de cual religión. Sí. Ahora vos hablas de una experiencia personal sí. con Sí. Dios, no con una Eso es religión. una de las cosas que me gusta a mí, que siempre dice el pastor. No seguimos una religión, seguimos Una relación una relación. nueva. Relación. Claro. Sí. Porque religiones, por ahí hay muchas, o perteneces a una a otra, pero la sensación o la relación que uno tiene con Dios es totalmente diferente. O sea, Sí. Y justamente, hablando de religiones, hay una secta que le ha cambiado una letra a un pasaje y ellos hablan mucho de
el tener el conocimiento de Dios. Ahora, el pasaje original dice el conocer a Dios. Sí, es sí. muy distinto. Claro, sí, son tipo gnósticos que quieren basarse en la salvación en el conocimiento y no en la fe en el Cristo Exacto. verdadero. Exacto, sí. Bueno, nuestro tiempo se está terminando. Queremos agradecerle inmensamente su participación. Yo creo que fue muy enriquecedor el testimonio de los dos, pero ha volado el tiempo. Corre. Queremos agradecerle por este testimonio, Luis y Andrés, y desearle con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga y les ayude a seguir siempre a Jesús. Gracias, pastor. Gracias. Luis, ¿alguna Reflexión final basándome en el testimonio de ellos y quizás el de cuantos, Arnoldo, que están mirando, escuchando, una familia que está todavía allí sin creer o volviendo. Pablo, hablándole al carcelero de Filipo, cree solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Sí. Nos vamos. Nos vamos. Querido amigo, querida amiga, si escuchaste atentamente el testimonio de Luis y Andrés y tal vez pasó por tu mente, ¿qué debo hacer para conocer a Jesús? La Biblia es muy clara. Dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron en su corazón, a quienes creyeron en Él, confiaron en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para pagar nuestros pecados y ofrecernos la salvación de nuestra alma, la vida eterna. Y cuando uno lo recibe en el corazón, con palabras muy simples, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor, te pido perdón por todos mis pecados. A ese momento que es único en la vida, la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Tendrás la salvación de tu alma, la vida eterna y un futuro glorioso, porque el día que dejes este mundo irás con Jesús al cielo. Probalo, no te quedes con la teoría. Te deseo con todo mi corazón que lo experimentes por vos mismo, que Dios te bendiga ricamente y hasta nuestro próximo encuentro.